Muy bien, continuemos, con la lección 2, siendo esta la continuación del video 1, me presento de nuevo con ustedes, soy el licenciado Víctor Manuel Sánchez Sánchez, creador del programa Infusión Jurídica V7. Recuerden que si desean contactarme pueden hacerlo al número 776-102-5228 para una mejor asesoría. Comenzamos. Por lo último se añade que los requisitos anteriormente expuestos tan solo son una parte de los 3 conceptos que tendrán que ser justificados por el Ministerio Público ante el juez de control para que se ratifique de legal la detención, pues además se deberá demostrar que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional dentro del término de 48 horas. Así como se encuentran cubiertos los requisitos de procedibilidad como lo sería la existencia de la querella en los delitos que se investiguen bajo la hipótesis, pues de no demostrarse lo anterior el juzgador tendrá que poner en libertad al indiciado al considerar que no fue detenido en flagrancia. Lo que no impediría en todo caso que de forma inmediata el MP solicite una orden de aprehensión ante diverso juez de control para lograr la detención del imputado para formular la imputación, pues no se debe olvidar que la ilegal detención en flagrancia no implica que el detenido sea inocente y que no se le pueda procesar, sino que únicamente que fue detenido ilegalmente, pero que si fuera de esa detención y de las pruebas que se consideran ilícitas, existen datos de prueba que permitan establecer su participación en un hecho considerado delictivo, desde luego podrá iniciarse un proceso en su contra, ya que sea mediante una orden de aprehensión en su contra al existir necesidad de cautela para evitar su fuga, o bien mediante citación para formular la imputación en caso de considerar que libre y voluntariamente se presentará el indiciado ante el juez de control. Resulta necesario aclarar al estudiante en base a lo ya relatado que la flagrancia se deberá analizar del momento de consumación del hecho criminal, esto es, habrá que distinguir si el delito por el cual se detuvo a un ciudadano es de ejecución instantánea, permanente o bien continuado. De ahí que en el caso del delito de robo, mismo que es de ejecución instantánea el delito se tenga por agotado en el momento mismo en que el sujeto activo se apodera del objeto, esto aun y cuando posteriormente, lo abandone o lo desapoderen del mismo, y en consecuencia, será a partir de dicho momento posterior al apoderamiento o de su abandono en que el ciudadano pudiera ser detenido bajo la hipótesis de flagrancia bajo el término inmediatamente después. Esto como ya se ha estado mencionando dentro de un tiempo razonable. Encontrándose, claro ejemplo de lo anterior en el caso de aquel sujeto que es sorprendido al interior de una vivienda una vez que se había apoderado de un equipo de sonido al interior de la misma y que emprende la huida mediante el abandono de dicho objeto para tratar de escapar y sin embargo, posteriormente es detenido. Mientras que en el caso del delito de secuestro, mismo que es de ejecución permanente, esto en tanto se encuentre la víctima con vida y privada de su libertad. La detención podrá ser considerada en flagrancia en cualquier momento que dure la privación de la libertad y en todo caso, si se diera la privación de la vida de la víctima, a partir de ese momento, se abrirá la aplicación de un plazo razonable en términos del artículo 146 ya estudiado, para la posible detención flagrante del probable responsable, momentos después de agotado el hecho criminal, o en su defecto, ante el transcurso del tiempo, después de la consumación del delito de secuestro. De realizar por el MP la solicitud de una orden de aprehensión. Misma consideración que se puede hacer del delito de robo equiparado o de posesión de vehículo robado, el cual se actualiza de momento a momento, de tal forma que aun y cuando pase mucho tiempo de estar el imputado en posesión del vehículo con reporte de robo, su detención será en flagrancia pues a cada momento se actualiza la comisión del hecho, algo muy similar a lo que sucede en la figura del encubrimiento por receptación. Una vez expuestas las condiciones válidas para la detención de una persona bajo el supuesto de flagrancia, resulta necesario estudiar lo correspondiente a la detención en un caso urgente, para lo cual se señala que la situación se encuentra regulada tanto a nivel constitucional en el párrafo sexto del artículo 16, como en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra dice: solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá,
bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Artículo 150. Supuesto de caso urgente. Solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, de los delitos por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este código o en la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia por razón de la hora, del lugar o de cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse. Los delitos previstos en la fracción primera de este artículo se consideran graves, aun tratándose de tentativa punible. Los oficiales de la policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente deberán hacer registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control. El juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad. Para los efectos de este artículo, el término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena de prisión mínima y la máxima del delito consumado que se trate y dividirlo entre 2. Este artículo es una excelente herramienta para la procuración de justicia, ya que contempla la posibilidad mediante la cual se podrá privar válidamente de la libertad ambulatoria, esto sin orden judicial de detención judicial a una persona, cuando así lo considere directamente el Ministerio Público en razón de que. Fracción primera. El Ministerio Público cuente con datos de prueba que sean pertinentes y útiles para demostrar la existencia de un hecho delictivo señalado como delito grave, así como que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Al precisar lo anterior se señala que serán considerados como graves en la detención por caso urgente además de los delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, aquellos que cuenten con un término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Todos los anteriores aún en grado de tentativa, lo cual es dogmáticamente aceptable en razón a que la tentativa tan solo es un grado de ejecución del tipo penal, pero cuyo comportamiento logró poner en peligro al bien jurídico tutelado. Fracción segunda. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse. Tratándose por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o de hacerlo, el imputado pueda evadirse. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerda que si quieres conocer más de este video haz clic en el capítulo 3 que viene después de este video y recuerda soy el licenciado Víctor Manuel Sánchez y si quieres mayor asesoría, puedes contactarme al 776-5228.